Bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera conferencia del ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades, trimestre 22, invierno. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Vania del Carmen López Tuache. Antes de iniciar formalmente con la conferencia, me gustaría recordarles algunos puntos para poder desarrollar esta conferencia de una manera adecuada. En primer lugar, les voy a pedir a quienes nos acompañan aquí en Zoom que mantengan sus micrófonos apagados para que nos podamos escuchar de la manera correcta. Al final vamos a dar un espacio para preguntas y comentarios. Por favor, quienes nos acompañan, les pido que en el chat nos pongan su nombre completo. Esto es a manera de pase de lista. Les recordamos que con 5 asistencias a nuestras conferencias se les hace una constancia por su participación. Para quienes nos acompañan por Facebook, pueden dejar su nombre en los comentarios de Facebook, en los comentarios del video. Les recordamos que solamente se tomarán como asistencia los comentarios mientras estamos en la transmisión el vivo del video. Ahora sí, sin más preámbulo, les presento a la doctora Vania del Carmen López Tuache, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación a participar en la conferencia de hoy. Ella es doctora en Economía por la Facultad de Economía y maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración, en ambos casos titulada con mención honorífica por la UNAM. Estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, que es nuestra casa. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Economía en la licenciatura en Finanzas, doctorado en Economía Política del Desarrollo y doctorado en Economía Social Solidaria de la UAP. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus principales líneas de investigación son financiarización, sistema financiero internacional y políticas públicas, capital financiero. El día de hoy va a compartir con nosotros su conocimiento en la conferencia Extractivismo, Privatización y Financiarización en América Latina. Doctora Vania, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le cedemos la palabra. No, al contrario, muchísimas gracias, Guadalupe, por la presentación. Para mí es un honor que me hayan invitado hoy a estar aquí con ustedes, pues tratando de platicarles, ¿no?, acerca de estos temas que me parecen que son sumamente relevantes. También agradecer a Josué por la invitación. Y bueno, me voy a permitir hacer una presentación. Permítanme tantito, voy a dar inicio. Y bueno, también agradecer a los asistentes, ¿no?, a los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, por la oportunidad de poder estar aquí hoy charlando acerca de este tema tan importante y tan relevante que he denominado yo extractivismo, privatización y financiarización en América Latina. Entonces, pues voy a dar inicio. El contenido de la presentación está pensado en estos 5 temas, principalmente un poco dar el contexto, ¿no?, de la pandemia del COVID-19, es imposible no hablar de eso. También un poco explicar acerca de lo que nos dice la economía ambiental en términos teóricos y cómo a partir de esta posición teórica, pues lo que ha pasado es que se ha mercantilizado la naturaleza. Y posteriormente daré paso a explicar cómo se ha dado este extractivismo, esta privatización y esta financiarización en América Latina. Pondré 2 ejemplos principales, que son las materias primas y los alimentos, y el agua en el caso de Estados Unidos y que también tiene impacto sobre América Latina. Posteriormente explicaré algunos de estos impactos de esta financiarización sobre todo, y al final pues daré unas conclusiones. Bien, pues voy a dar inicio con este primer punto que me parece importante, que es la pandemia, el contexto de esta pandemia y cómo ha profundizado justamente estos problemas que ya veníamos viendo desde los años 70 con la crisis del petróleo. Desde ese entonces ya se pronosticaba a partir del informe de Meadows de 1972, se cuestionaba justamente este crecimiento económico medido como el Producto Interno Bruto y que estaba basado justamente y que sigue basándose en la explotación de los recursos naturales, ¿no? Desde ese momento ya se cuestionaba este crecimiento económico. Sin embargo, a pesar de este cuestionamiento, de esta crisis que se da en ese momento también por la crisis del petróleo, las soluciones que de alguna manera se generaron desde esta gobernanza global fue a partir de la economía ambiental, ¿no?, o la economía que conocemos como economía verde.
basada justamente en alternativas y políticas públicas generadas desde los países desarrollados o los países del centro, y que lo que de alguna manera generaron fue una mayor mercantilización, una privatización y lo que estamos viendo más recientemente, la financiarización de los recursos naturales, sobre todo desde el año 2000 y más profundamente del año 2008 con la crisis hipotecaria en Estados Unidos, ¿no? A partir de esta crisis hipotecaria vemos cómo los mercados financieros se comienzan a mover más hacia inversiones en materias primas, hacia el agua y hacia la energía. No quiere decir que esto no se estuviera dando desde mucho antes, pero se comienza a profundizar más a partir de la crisis de 2008, ¿no? Y lo que tenemos ya recientemente, pues es esta crisis COVID. No podemos hablar de una crisis que se haya terminado, ¿no? Aún estamos en ese proceso y pues lo que tenemos es una crisis de salud, una crisis ambiental que de alguna manera pues ha afectado también en materia económica y en materia financiera, ¿no? Entonces, en términos generales, este es el contexto bajo el cual vamos a analizar esta presentación. Entonces, aquí lo que tenemos en esta diapositiva es justamente esta visión de la economía ambiental, que lo que ha hecho es que ha mercantilizado la naturaleza, ¿sí? Y en donde vemos este flujo circular de la renta, que así se le llama en la economía ambiental, ¿no? En donde la economía ambiental pues va a clasificar a los recursos naturales como bienes, ¿sí? Como bienes que de alguna manera están dentro de un mercado. Del lado izquierdo tenemos el mercado de factores, ¿no? Tierra, trabajo, capital y tecnología, ¿sí? La tierra para la economía ambiental vendrían a ser estos recursos naturales, y también tenemos otros actores como las unidades domésticas y las empresas, en donde estos factores, digamos, va a haber un proceso, un input, ¿no? Y en donde se van a producir bienes y servicios. Va a haber flujos reales, que son estos mercados de factores, tierra, trabajo, capital y tecnología, y a su vez, al vender bienes y servicios, pues vamos a tener flujos monetarios, ¿no? De ahí que la naturaleza o los recursos naturales o el factor tierra, pues se ha visto desde la economía ambiental como un bien o un servicio mercantilizado que se puede vender en los mercados, ¿sí? Y ya no solamente en los mercados tradicionales, sino también en los mercados financieros a través de la comodificación, que más adelante vamos a hablar un poco acerca de esto. Y entonces aquí tenemos que dentro de la economía ambiental, los recursos naturales o la naturaleza, si lo queremos ver de esa manera, tienen tres funciones principales, ¿no? Una que es la fuente de utilidad, que estamos viendo en el círculo izquierdo, ¿sí? Que es una fuente que puede ser recreativa, ¿no? De ahí que el turismo pues tenga, digamos, un precio, ¿no? En el sentido de aprovechar esos bienes y servicios dentro del sector turístico y que me produce una utilidad. También es proveedor de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que también me sirven para producir bienes y servicios, y es un asimilador de desechos, ¿no? Es decir, cuando yo produzco bienes y servicios, desde el input hasta el output, hasta el consumo, pues estoy también produciendo desechos y se ve a la naturaleza o a los recursos naturales como asimiladores de esos desechos, ¿sí? Y entonces esto en la economía ambiental es el soporte de la vida. Sin embargo, pues el problema es que a estas fuentes de utilidad que la economía ambiental le da a la naturaleza, les fija un valor económico positivo en el mercado, ¿sí? Y este valor económico positivo pues tiene un precio que significa ¿qué? Pues un valor monetario, ¿sí? Un valor monetario. También, digamos, el uso de estos recursos naturales para la producción de bienes y servicios provoca ciertas externalidades. Cuando estoy hablando de externalidades, estoy hablando de afectaciones al medio ambiente, ¿sí? Y estas externalidades pueden ser positivas o pueden ser negativas, y cuando están siendo negativas estamos hablando, por ejemplo, de contaminación
¿no? A los recursos naturales, a los acuíferos, deforestación, en fin, estamos hablando de una serie de elementos que también producen externalidades y que la economía ambiental, al producir externalidades, dice, pues hay que darles un precio, ¿sí? Entonces, es así como a este valor de uso de los recursos naturales se les fija un precio y es así como se mercantiliza, ¿no? Se les da un valor monetario y es así como se les mercantiliza a estos recursos naturales. Entonces, en esta economía ambiental o economía verde, como se le conoce, están distintos pagos, ¿no? O precios que se les puede fijar a estos recursos naturales, como es el pago por servicios ambientales o ecosistémicos, ¿no? Que es justamente vender y comprar, por ejemplo, conocimientos sobre la biodiversidad, sobre los cuidados tradicionales del agua, sobre las cuencas, sobre los bosques, ¿sí? Otra forma, otro mecanismo de fijarle precio a la naturaleza son los derechos de propiedad, ¿no? Por ejemplo, los problemas de externalidades que ya hablaba de contaminación, pues se fijan a partir de darle derechos al sector privado o a los agentes privados sobre ciertos recursos naturales, ¿sí? Voy a dar un ejemplo específico, una empresa que contamina un acuífero, probablemente un derecho de propiedad es que al contaminar ese acuífero del cual de alguna manera hizo uso indiscriminado y causó esa externalidad, pues a lo mejor va a promover la siembra de ciertos árboles en una cierta zona, ¿no? Esa es una forma en la cual se puede generar ese derecho de propiedad. Otras son los impuestos, ¿no? También se usa en los problemas de externalidades, por ejemplo, el que contamina paga, ¿no? Ese impuesto se genera a partir del sector público, ¿no? Que se lo fija a aquella persona o ente privado que de alguna manera contaminó, pues que pague un impuesto por esa contaminación, ¿no? Y a través de la hacienda pública, pues se hace uso de esos impuestos para a lo mejor mejorar el medio ambiente. Entonces, digamos que estos son los mecanismos que ha utilizado la economía ambiental o la economía verde para tratar de resolver los problemas de los recursos naturales, de la escasez y de la contaminación principalmente. ¿Sí? Pero ¿cuál ha sido el problema de estos mecanismos? ¿Sí? Pues que lo que ha generado pues, es esta cuestión de extractivismo, de mercantilización y de privatización y lo que estamos viendo más recientemente, la financiarización de la naturaleza. ¿Sí? Cuando estamos hablando de extractivismo, estamos hablando de este mecanismo de saqueo, de apropiación, ¿sí? Que no es reciente, ¿sí? Sino que se dio desde la colonia y que ha sido, digamos, más recientemente desde el año 2005, se habla de un neoextractivismo también, en el cual se ha forjado justamente en esta explotación de las materias primas, ¿no? Que son indispensables ¿para qué? Para el desarrollo industrial, ¿sí? Y principalmente para el bienestar del norte global, es decir, para la mayor producción de bienes y servicios y que esto a su vez me genere mayor crecimiento económico, y cuando estoy hablando de crecimiento económico, pues estoy hablando de Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, este extractivismo me da paso a esta mercantilización, que es justamente la comercialización de algo que generalmente no es visto como un producto, como son los recursos naturales, el agua, los alimentos, las materias primas, la energía, ¿sí? Y que convierte un valor inherente en un valor de mercado, ¿no? Y lo cual, pues, me permite que sea comprado y que sea vendido en los mercados. Después tenemos la privatización, ¿sí? Desde de la mercantilización se pasa a la privatización, en donde esta privatización es transferir este control y esta gestión de los recursos, ¿sí? Que ya están mercantilizados porque ya a este valor de uso se les dio un precio, de propiedad pública a propiedad privada, ¿sí? Entonces ya la gestión de estos recursos ya no es por parte del sector público, sino que ya es por parte del sector privado, y aquí hay diversos mecanismos a través de los cuales se ha privatizado los recursos naturales. Y lo que estamos viendo más recientemente, de lo cual yo hablaba, era la financiarización, ¿sí? Que es ya actuar sobre la mercancía como un activo financiero, ¿sí? Como un instrumento financiero
que se va a comerciar ya no solamente en los mercados tradicionales, sino en los mercados financieros, ¿no? Por ejemplo, los mercados de derivados, en donde tenemos ahí distintos instrumentos financieros como los futuros, los swaps, entre otros, ¿sí? Y en el cual estos recursos naturales ya ni siquiera se visibilizan como un recurso natural, sino se visibilizan como un activo financiero que se puede comprar y se puede vender, ¿sí? Y entonces, este extractivismo es un patrón, digamos, de acumulación que tiene como base principal la sobreexplotación de estos recursos naturales, ¿sí? En la mayoría de estos recursos naturales son aquellos recursos que no son renovables, ¿sí? Y al ser recursos no renovables, pues hay una expansión en los territorios, digamos, de estos grandes entes económicos y privados, que de alguna manera pues van a causar impactos en el territorio, ¿sí? Y en el paisaje y obviamente también en las actividades que se llevan a cabo, digamos, en esos espacios, ¿sí? Dentro de los ejemplos más claros, pues tenemos la megaminería a cielo abierto, ¿no? La explotación de los hidrocarburos, la explotación forestal, la energética, la pesquera, entre otros, ¿sí? Y también este extractivismo se entiende como la extracción de recursos naturales en grandes volúmenes, ¿sí? Que sirven principalmente para ¿qué? Para la exportación. O sea, ni siquiera es que en los países en donde se da esta extracción de recursos naturales de los cuales ya hablaba, se llevan a cabo esta producción de bienes y servicios, sino que se explotan, o sea, se extraen, hay esta explotación, pero se exportan así casi sin recibir un tratamiento de producción de bienes y servicios, ¿no? Este es el extractivismo contemporáneo, ¿sí? En el cual, pues aquí tenemos, por ejemplo, el sector agroalimentario, ¿no? Como uno de los ejemplos más claros en el caso de América Latina y también en el caso de las materias primas como la minería. Dentro de este extractivismo, nosotros, ¿cómo podríamos medir, ¿no? En términos de indicadores, los impactos que ha tenido este extractivismo? Uno de los indicadores que se utiliza comúnmente es, por ejemplo, la huella ecológica, ¿no? Como aquella demanda de todas las áreas productivas por las que compite una población, una persona o un producto para producir los recursos naturales que consume, ¿sí? Tenemos la biocapacidad, como es la oferta de una ciudad, estado o nación que representa la productividad de sus activos ecológicos. Tenemos el déficit ecológico, esto es cuando la huella ecológica es mayor a la biocapacidad, estamos hablando ya de que una región está en déficit ecológico. Y tenemos la reserva ecológica, que esto es lo contrario, ¿no? Cuando la biocapacidad es mayor a esta huella ecológica, entonces decimos que aún tenemos cierta reserva en esos territorios. Y solamente para dar un ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? Esta estadística la construí de una página que se llama Global Footprint, en donde podemos observar aquí como en el lado izquierdo, arriba, tenemos como en el mundo, fíjense, desde los años 70 ya estábamos en déficit ecológico per cápita, ¿sí? Justamente cuando les mencionaba yo este antecedente, ¿no? De las proyecciones del informe de Meadows, de este crecimiento económico basado en los recursos naturales, pues es que ya desde ese entonces en el mundo estábamos en déficit ecológico desde los años 70 y este se ha ido incrementando. Esto quiere decir que hay mayor huella ecológica con respecto a biocapacidad. Si vemos del lado derecho arriba, tenemos a Europa, sí, como mucho antes, ¿no? Desde los 60 ya teníamos una amplia huella ecológica, ¿sí? Y por lo tanto ya estaba en déficit ecológico y abajo tenemos a Norteamérica, ¿sí? También aquí vemos esta cuestión de que desde antes de los 70 ya estábamos en un déficit ecológico por este incremento de la huella ecológica. Y aquí abajo del lado derecho tenemos América Latina, ¿no? Y de ahí la importancia de la región, ¿sí? América Latina
a pesar de tener este extractivismo y posteriormente el neoextractivismo a partir de los años 2000, a pesar de eso seguimos teniendo reserva ecológica per cápita. Esto significa que aún tenemos biocapacidad, ¿sí? Que la huella ecológica todavía no nos ha alcanzado, pero que esta huella ecológica se sigue ampliando y la biocapacidad sigue disminuyendo. De ahí la importancia de la región en sus recursos naturales, ¿no? Una importancia geopolítica, ¿no? Porque aquí tenemos recursos naturales en los países de América Latina en comparación de los países más desarrollados y en comparación del mundo. Cuando hablamos de esta privatización, ya lo decía yo, hay distintos esquemas de privatización, ¿sí? Dentro de los cuales podemos encontrar la venta de empresas, ¿no? Que anteriormente eran estatales, hacia agentes privados, o transferir ciertas funciones administrativas de bienes y servicios de públicos a privados, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, las concesiones, ¿no? Tenemos también las asociaciones público-privadas, en donde el Estado de alguna manera permite que ciertos agentes privados pues hagan esta administración o esta explotación de ciertos recursos naturales. Y también tenemos la privatización parcial, en la que el Estado compra determinados servicios a empresas privadas para no tener que desarrollarlos por sí mismos. Entonces, estos mecanismos de privatización los hemos visto en América Latina, ¿sí? Sobre todo a partir de la década de los 80 con las reformas estructurales, ¿sí? Y tiene que ver mucho con los servicios públicos, ¿sí? Por ejemplo, el agua, la energía principalmente han sido de los servicios públicos más privatizados en América Latina y que de alguna manera lo que ha provocado es estos impactos, ¿no? Sobre la escasez, ¿sí? Y también sobre el deterioro de los territorios en donde se instalan estos megaproyectos. Y finalmente tenemos esta financiarización. Fíjense cómo pasamos de este extractivismo, de esta mercantilización, de esta privatización a partir de estos mecanismos que ya he comentado, a la financiarización, ¿sí? La financiarización de la naturaleza no es otra cosa que la mercantilización, ¿sí? De los recursos naturales. Este es un nuevo campo de acumulación y de valorización en los mercados financieros. Como yo decía, ya no son los mercados tradicionales, no es un mercado como la central de abasto, en donde vas, compras naranjas, compras cereales. No, ya es un mercado, digamos, más sofisticado, ¿sí? En donde se venden y compran activos financieros que están basados en recursos naturales, ¿sí? Y que de alguna manera esta financiarización se nutre justamente de esta destrucción acelerada de los recursos naturales y del medio ambiente, ¿sí? Daños en los procesos geofísicos, en la biosfera, y obviamente también causa impactos sociales, ¿no? De gran envergadura, ¿sí? ¿En dónde están justamente estos instrumentos financieros o estos activos financieros, esta comodificación que se le llama? Principalmente en los mercados derivados, ¿sí? Estos mercados derivados son mercados en donde existen instrumentos financieros cuyo valor de estos activos financieros se va a derivar del valor de un bien denominado subyacente, ¿sí? Y en este caso el bien subyacente puede ser una materia prima, ¿sí? Puede ser el petróleo, puede ser el agua, como lo estamos viendo recientemente en California, ¿sí? Y de alguna manera esto hace, ¿sí? Que se invisibilice el valor de uso de estos recursos naturales y solamente se visibilice este activo financiero, ¿sí? ¿Para qué se utilizan estos instrumentos financieros? Para coberturas, para arbitraje, pero también se utilizan para especulación, ¿sí? Una cobertura, por ejemplo, sería una empresa agroindustrial, que es el caso de California, en el cual una empresa dedicada a la agroindustria, ¿no? En ese territorio hay escasez de agua, entonces lo que hace es comprar un contrato de derivado de futuros del agua para asegurar el precio digamos, de esa agua que va a consumir para producir sus bienes y servicios. ¿Esto qué significa? Que si hay escasez del agua y sube el precio, pues esta empresa ya fijó un precio en ese momento, entonces eso no le va a afectar sus costos de producción.
pero también está por el otro lado esta cuestión de la especulación, en la que la mayor parte de las empresas operan, ¿no? Que es jugar con los precios. Esto es comprar y vender contratos, porque como les decía, ya en estos mercados financieros ya no estoy comerciando como tal el recurso natural, sino ya estoy comerciando contratos. Entonces, al estar comerciando contratos, no necesito que esté físicamente ese recurso natural y por lo tanto puedo especular, puedo comprar, jugar, decir, bueno, hay escasez ahorita, entonces, ¿qué hago? Al haber escasez, comprar muchos contratos para después venderlos más caros sobre el precio del agua, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo más recientemente, y eso es el agua, pero también tenemos las materias primas, como el petróleo, ¿no? En el caso de los cereales, por ejemplo, en fin, en el caso de la minería. Entonces, estos mercados funcionan, pueden ser mercados organizados y mercados no organizados. Uno de los mercados más grandes no organizados está en Estados Unidos. Y al no estar organizado, pues hay una mayor especulación porque hay una menor supervisión de estos mercados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en todo este proceso de extractivismo, de mercantilización, de privatización y de financiarización de los recursos naturales? Pues tenemos esta gama de actores que están ahí, ¿sí? Como vemos en el centro tenemos la esfera de inversión, estos commodities que yo decía, es decir, estos activos financieros que están basados en recursos naturales, ¿sí? Y tenemos alrededor 3 mercados financieros, el mercado de capitales, el mercado de deuda y el mercado de derivados. Y aquí el mercado de derivados pues causa una gran relevancia porque es justo aquí donde se están vendiendo y comprando activos financieros que fijan su precio en recursos naturales, ¿sí? Aprovechando justamente esta escasez. Y alrededor de estos mercados tenemos coberturistas, especuladores, especuladores tradicionales, arbitrajistas, ¿sí? Que están de alguna manera comerciando con estos recursos, es decir, que ni siquiera estos actores están haciendo uso de estos recursos, sino más bien que están especulando con estos instrumentos financieros. Y alrededor pues están todos estos recursos naturales, ¿no? Las materias primas, por un lado el maíz, el trigo, el oro, la plata, los recursos renovables y no renovables como el agua, el petróleo, ¿sí? Los minerales como el litio, el cobalto, el estaño, el aluminio, ¿sí? Y a su vez tenemos este proceso de privatización, ¿sí? Porque para llegar a este proceso de financiarización necesitamos la privatización a través de qué, de lo que yo decía, ¿no? Asociaciones público-privadas, concesiones, licencias, patentes, ¿no? Sobre conocimientos de la biodiversidad. Y tenemos otros actores alrededor, como son los fondos de pensiones, los bancos de inversión, las empresas de seguros, en fin, que también están alrededor de estos activos financieros y que los están utilizando para de alguna manera generar utilidades de corto plazo. Y tenemos estas empresas transnacionales, tanto de la agroindustria, energéticas, transnacionales del agua, transnacionales mineras, pues que privatizan estos recursos naturales a través de estos esquemas que estoy diciendo, ¿no? Y que a través de estos inversionistas institucionales, fondos de pensiones, bancos de inversión y demás, llevan estos activos financieros a los mercados financieros. Entonces, como ven, en este esquema se invisibiliza totalmente el valor de uso de los recursos naturales, se invisibilizan los territorios, el despojo de los territorios, ¿sí? Y el uso que se le da a esos recursos, y solamente se ve este esquema de especulación y de obtener grandes utilidades en el corto plazo sobre estos activos financieros. Paso aquí a los dos ejemplos que traje. Obviamente hay muchos otros ejemplos más, pero estos me parecen relevantes. En el caso de los alimentos, por ejemplo, vemos cómo la revolución verde de los 70s, años 2000, que es justamente cuando se genera esta crisis medioambiental, también se genera una crisis, digamos, de los alimentos. Esto es hambrunas, digamos, en los países menos desarrollados, y pues las soluciones, como lo comentaba yo desde la economía verde, es generar esta revolución verde, ¿sí? A través de utilización de mayor tecnología como fertilizantes, agroquímicos, mecanización de la misma,
¿sí? Para producir mayores alimentos. En este periodo, en el caso de América Latina, porque vamos a bajarlo a América Latina, hay una desaparición de las principales empresas que comercializaban materias primas nacionales, ¿sí? En estos países subdesarrollados. Y empiezan a surgir aquí las grandes empresas agroindustriales, ¿no? De los países centrales, que justamente se vuelven estos actores globales que van a ingresar a estas cadenas minoristas de suministro a países subdesarrollados para justamente atender a las clases medias que consumen estos productos ultraprocesados, ¿sí? Pero a su vez estas grandes cadenas agroindustriales van a recibir productos frescos de los países periféricos. ¿Sí? Este es un primer cambio que se da en ese momento. Después tenemos en el 2008 cómo se da otra vez una crisis alimentaria global. Esto coincide con la crisis hipotecaria. Y esto es porque las inversiones del mercado hipotecario que en ese momento estaban en crisis se van a estos sectores de materias primas y de alimentos, tratando de refugiarse ahí por las grandes pérdidas que estaban teniendo en los mercados hipotecarios, ¿sí? Pero estas inversiones, al irse a estos otros sectores de alimentos y materias primas, lo que hace es que se incremente el precio de los alimentos, ¿no? Y al incrementarse el precio de los alimentos, pues la población de menores recursos o aquellos países menos desarrollados, pues obviamente se encarece el poder adquisitivo de estos alimentos, ¿sí? Y eso pues genera a su vez mayor pobreza, mayor desigualdad social, etcétera. ¿Sí? Y aquí es donde se genera una mayor comodificación de las materias primas, una mayor especulación. Aquí comienzan a surgir también grandes potencias como China, Rusia, Brasil, ¿sí? En este sector de la agroindustria, la agricultura 4.0, que es la digitalización de la producción agrícola, es decir, seguir produciendo más a mayores cantidades sin importar los territorios, sin importar la forma de producir. De ahí que se genera esta financiarización de los alimentos. Y por otro lado, las grandes empresas que ya de por sí tenían concentrado el mercado de los alimentos se comienzan a fusionar y adquirir entre ellas ante estos grandes competidores como China, Rusia y Brasil para poder ser más competitivos y seguir generando las mismas utilidades que venían generando. En este esquema vemos cómo el índice de precios de los alimentos, ¿sí? Del año de 1980 al año 2021, que fue el año pasado, ¿sí? Y vemos cómo en el periodo 1982-2007, que estoy señalando aquí en la parte de arriba, vemos cómo el precio dumping y los precios bajos de productos agrícolas debido a que había altos subsidios en Estados Unidos y esto causaba una producción excedentaria de granos de Estados Unidos hacia el mundo, ¿sí? Y entonces es aquí cuando las empresas transnacionales son las principales que empiezan a colocar este sector agroalimentario mundial en países desarrollados y en países en desarrollo. Aquí más o menos el índice de precios de los alimentos se mantenía estable en este periodo. Sin embargo, ya en 2007-2011 vemos esta crisis alimentaria que ya comenté, ¿sí? Uno por la crisis .com y otro por la crisis hipotecaria de 2008 y cómo se incrementa el índice de los alimentos. Fíjense cómo se incrementa considerablemente, ¿sí? Y posteriormente vemos una deflación de los precios de 2011-2015, ¿sí? En donde hay una estabilización de los mismos, pero ya en la crisis actual, sí, vemos ya que este precio de los alimentos se comienza a incrementar. Y esto obviamente, como lo decía yo, pues tiene consecuencias, ¿no? Sobre los sectores de menores ingresos y también sobre aquellos países menos desarrollados, con menor poder adquisitivo y que son dependientes, digamos, de importaciones de alimentos. En este cuadro podemos ver cómo está altamente concentrado el sector de los alimentos, ¿sí? Tenemos dentro del sector de semillas, ¿no? Cuando hablo de semillas, hablo de semillas transgénicas. Solamente 4 empresas concentran casi el 70% del mercado en el mundo. Cuando hablo de agroquímicos, de fertilizantes, de maquinaria y de comercio de granos,
Estoy hablando también de entre 4 y 5 empresas que concentran gran parte del mercado. También tenemos, en el caso del procesamiento de alimentos y bebidas, tenemos que 10 empresas concentran casi el 40%, y tenemos mercados minoristas de alimentos que solamente 10 empresas concentran el casi 100%, ¿sí? En el caso de las empresas de comercio de granos, se les llama empresas de la segunda siembra. ¿Por qué? Porque justamente estas empresas son las que se encargan de comercializar, por ejemplo, los cereales como el grano, el maíz, el trigo, ¿sí? En los mercados financieros, es decir, se adueñan, ¿sí?, de lo que se produce en los países en desarrollo y comercializan a través de activos financieros en estos mercados financieros. Y fíjense cómo solamente 4 empresas concentran este mercado, y esto hace que se incremente obviamente también el precio de los alimentos. Aquí solamente para señalar cómo incluso a partir del año 2011, si después de la crisis se crea en los mercados financieros un índice que se llama índice de commodities, ¿sí? Y cuando estoy hablando de commodities, estoy hablando del sector de la agroindustria, ¿sí? Y aquí vemos cómo este índice, pues, tiene sus altas y sus bajas, dependiendo, obviamente, de lo que esté pasando también en este sector agroalimentario, ¿sí? Es importante señalar el punto 2020-2021, porque justamente es plena crisis del COVID, ¿no? Y cómo el precio de los alimentos incrementa en este índice. Eso quiere decir que se está especulando, ¿sí?, con el precio de los alimentos a través de los activos financieros. Es decir, esta financiarización está aprovechando esta escasez de los alimentos para especular con los mismos. Aquí tenemos el periodo de pandemia. Miren, vean cómo a inicios de la pandemia sí, obviamente hay una caída. ¿Por qué? Pues porque todos nos guardamos en casa, ¿no? Porque dejamos de consumir alimentos en donde generalmente lo consumíamos, etcétera, por todas estas cuestiones sociales y económicas que se generan a partir de la crisis. Pero posteriormente comienza a funcionar este esquema de especulación sobre los alimentos y este incremento de los precios, esta inflación que estamos viendo en algunos alimentos. Aquí tenemos el precio del maíz en el mercado de futuros. O sea, no estoy hablando del precio del maíz en el mercado, como yo le decía, ¿no?, donde vas y compras ciertos bienes y servicios en los mercados locales, sino en los mercados financieros, cómo se incrementa el precio del maíz y cómo se incrementa el precio del trigo, ¿sí? ¿Y esto qué afecta? Pues afecta, digamos, en términos del poder adquisitivo de los alimentos, pero también, por ejemplo, en el caso de México, pues somos consumidores de maíz, forma parte de nuestra dieta básica. Entonces, aunque seamos grandes productores de maíz en México, también somos grandes exportadores de este maíz sin darle un valor agregado en el mismo país, ¿sí? Y a su vez, posteriormente estamos importando maíz, ¿sí?, de otro tipo como el maíz amarillo que sirve para la agroindustria. Y esto obviamente nos afecta directamente. Y bueno, aquí solamente para señalar un caso específico, el caso mexicano, cómo está altamente concentrado, por ejemplo, en la producción de distribución e insumos agrícolas en México, pues tenemos que solamente una empresa concentra el mercado de fertilizantes. En semillas y pesticidas, 2 empresas concentran el 50% del mercado, ¿sí? En la producción y distribución de maquinaria también, solamente 3 empresas concentran el 90% del mercado, ¿sí? En la siguiente podemos ver cómo en la producción y comercialización de productos agroalimentarios, también aquí tenemos 2 empresas que concentran el mercado, ¿sí? Y cómo atrás de estas empresas están todas estas firmas de gestión de activos financieros, lo que yo decía, sí, que están comerciando con los alimentos en los mercados financieros a través de activos financieros, ¿sí? Y tenemos también dentro del sector de procesamiento y distribución de alimentos, pues empresas como Nestlé, Mondelez, Danone, etcétera. Y dentro del comercio minorista, es decir, ya el consumo final, pues tenemos a Walmart, a Costco, a Auchan, a Carrefour, ¿no?
Entonces, cabe señalar que aparte hay una relación totalmente directa, ¿sí?, entre la producción de alimentos, el consumo de energía y el consumo de agua, ¿sí? O sea, no se puede ver de manera separada, sino que están totalmente relacionadas las tres cosas: agua, alimentos y energía. Sí, recientemente lo que estamos viendo, por ejemplo, en América Latina y en México es esta digitalización de los alimentos, ¿sí? ¿Qué es esto? La adquisición de datos sobre ciertos territorios, ¿sí?, sobre ciertas tierras, sobre la biodiversidad, justamente para que estas empresas transnacionales controlen estos territorios y controlen estos recursos naturales, ¿sí?, y para seguir produciendo mayor ganancia y mayor especulación. Otro ejemplo que quiero señalar es el caso del agua. Sí, ya lo venía yo platicando. Aquí en el caso del agua tenemos que recientemente en el año 2008 en Estados Unidos, en California, se creó un índice basado en los precios del agua, ¿sí?, del uso industrial y agrícola del agua en Estados Unidos, ¿sí?, y que de alguna manera, pues esto también tiene que ver con esta mercantilización, con esta privatización y esta financiarización del agua, ¿sí? Estos contratos de futuros no requieren, como yo lo decía, una entrega física del agua, sino que son puramente financiero y se van a comerciar justamente en esta bolsa mercantil de Chicago, ¿sí?, sobre este bien subyacente. ¿Por qué California? ¿No? Habría que hacernos esta pregunta. Pues resulta que California es el tercer estado más grande de Estados Unidos por superficie, también es la quinta economía más grande del mundo, ¿sí?, pero también es el mayor productor de alimentos en Estados Unidos, ¿sí? Y justamente al ser el mayor productor de alimentos, pues la agroindustria consume el 80% del agua en California, ¿no? Y esto pues ha causado sequía, ha causado contaminación, ha causado cambio climático, escasez del agua, lo cual ha llevado a que resuelvan el problema de escasez a través de la denominada economía verde. ¿Sí? Es a través de la mercantilización, de la privatización y de la financiarización del agua en los mercados financieros. Tan solo para ver un ejemplo, por ejemplo, la cotización del índice, ¿no?, desde 2018, que es cuando se crea, vemos aquí como al año 2021, ¿sí?, del 9 de mayo de 2019 al 18 de mayo de 2021, vemos cómo se incrementó en un 400%, ¿sí?, este índice sobre el precio del agua. Entonces, lo que está haciendo esta financiarización del agua, esta comodificación, es incrementar los precios de la misma y no está resolviendo los problemas de escasez que hay en ese lugar. Y así podemos mencionar el ejemplo de la energía, ¿no? Ya no me voy a detener a explicar cada uno porque son muchísimos, como las no renovables, el petróleo, el gas en los mercados derivados, el viento, el sol, el agua a través de los bonos de carbono, la minería, ¿sí? Recientemente el caso del litio que estamos viendo en México, ¿no? Una gran, digamos, disputa por este recurso natural, en esas regiones donde hay, digamos, mayor litio u otro tipo de minerales que me sirven para producir ciertos bienes y servicios, y que también estos intereses oscilan sobre estas grandes empresas transnacionales, ¿sí?, y sobre estos grandes inversionistas financieros que lo que quieren es, digamos, apoderarse de estos recursos naturales para poder producir utilidades, no solamente a través de la privatización, sino también a través de la financiarización. Y bueno, para ir cerrando, voy a pasar ya a los impactos en América Latina, ¿no? Lo que tenemos en América Latina, como ya lo decía yo, ¿se acuerdan en las primeras gráficas? Como somos, digamos, abundantes en recursos naturales, pues hay un interés por las grandes potencias, por las grandes empresas, ¿sí?, en, de alguna manera, pues privatizar estos recursos para la producción de bienes y servicios, y esto genera mayor crecimiento económico, pero esto a su vez ha generado mayores conflictos socioambientales, ¿sí? Esto, pues debido a lo que yo decía, a la mayor extracción, el transporte, pero también en la disposición final de los residuos, ¿sí? Porque gran parte de muchos de los residuos que no se pueden reutilizar, los exportan de los países del centro a los países menos desarrollados, como es el caso de América Latina, ¿sí?
En el caso de América Latina, exporta más de lo que importa en toneladas, pero compra más caro y vende más barato, ¿no? Y esto a su vez me va a generar un desequilibrio comercial, un deterioro en términos de intercambio en la balanza comercial, y bueno, esto significa un mayor gasto de divisas, porque lo que yo estoy importando lo estoy pagando en dólares, no lo estoy pagando en pesos, ¿sí? Y esto a su vez me impacta el gasto y esto a su vez me genera mayores necesidades de endeudamiento, ¿sí? Entonces es como un círculo vicioso. Sigo exportando más, o sea, sigo extrayendo más, exportando más para poder tener mayores recursos en divisas, pero a su vez sigo importando más y lo estoy haciendo en dólares. Y como mi tipo de cambio está depreciado, pues esto a su vez me genera un mayor endeudamiento, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, ¿no? Las externalidades pues no son fallos de mercado, como lo dice la economía ambiental, sino que son lamentables éxitos que se transfieren en costos a las generaciones futuras, a otras especies y a la gente, digamos, más pobre que vive en estos territorios, ¿sí? Entonces, esta deuda financiera que ya decía yo que se causa a partir de este desequilibrio en la balanza comercial me genera también una deuda ecológica, ¿no? Porque entonces, al estar más endeudado, tengo que pagar más por esa deuda, ¿sí? Pero esto me lleva a una mayor extracción, a una mayor depredación de mis recursos naturales, ¿sí? Y que de alguna manera, pues eso afecta directamente los territorios y eso causa una mayor deuda social y una explotación de la naturaleza. Y aquí tenemos estos mecanismos de deuda ecológica. Ya hablaba yo de la deuda financiera, pero estos mecanismos de deuda ecológica es la deuda de carbono, que es esta contaminación desproporcionada de la atmósfera, en donde se emiten gases de efecto invernadero, pero mayormente lo hacen los países más desarrollados, la biopiratería, que es esta apropiación intelectual del conocimiento indígena, ancestral de estos territorios, ¿sí? Los pasivos ambientales, de los cuales yo ya comentaba, que es este costo ecológico que conlleva una mayor extracción de recursos naturales, y este transporte de residuos tóxicos, es decir, esta exportación de los países del centro hacia los países menos desarrollados, como es el caso de América Latina, de los residuos que se producen por la producción de bienes y servicios, ¿sí? Y lo vemos en este gráfico, por ejemplo, vemos cómo las emisiones de dióxido de carbono, vemos en verde, América del Norte, pues es desproporcionado, ¿no? Estas son toneladas métricas, 19 toneladas métricas en el 90, 16.3 en el 2014, y por el otro lado, si comparamos a países como América Latina, pues solamente 2.3 en 1990 y 3.1 en 2014. O sea, sí se ha incrementado, pero no como lo ha hecho el caso de Estados Unidos o el caso de Europa. También aquí vemos pues las exportaciones, lo que yo decía, los pasivos ambientales, ¿no? O sea, aunque tenemos mayores exportaciones de materias primas, como lo vemos en el gráfico primero, mayores exportaciones de alimentos y mayores exportaciones de metales y minerales, que lo podemos ver a partir del año 2002, cómo se incrementa, ¿sí? También del lado derecho podemos ver cómo hay una mayor deuda, ¿sí? Externa, ¿sí? Cómo se ha incrementado de 2008 la deuda externa, la línea azul, ¿sí? Cómo hay un déficit en la balanza comercial, a pesar de haber mayores exportaciones de productos primarios, ¿no? Entonces, este extractivismo, en lugar de ayudarnos a salir, digamos, de esta deuda, lo que ha hecho, pues, es que ha incrementado la deuda externa que tenemos con el resto del mundo, ¿no? Principalmente con Estados Unidos. Y aquí lo que tenemos es la exportación de residuos, igualmente, ¿no? En América Latina sí exportamos, pero también importamos, ¿sí? Y las importaciones, sobre todo del año 2012 de residuos, ha sido mayor que las exportaciones, y esto también tiene impacto sobre los recursos naturales. Sí, cabe señalar que lo que más importa a América Latina pues es el plástico, ¿sí? También aquellos residuos de aparatos electrónicos y eléctricos que son altamente tóxicos, ¿sí? Es decir, todos aquellos residuos que se generan y que no se les puede dar un segundo uso, los estamos importando,
¿sí? Hacia países como América Latina. Y otro ejemplo de esta, digamos, de esta contradicción que hay entre crecimiento económico y mayor explotación de recursos naturales, lo podemos ver aquí. Por ejemplo, aquí tenemos, ya yo había señalado la huella ecológica, que es la naranja, se ha mantenido, sí, pero la biocapacidad también ha disminuido, ¿sí? Esto quiere decir que nos estamos quedando con poca reserva ecológica, aunque el PIB per cápita se ha incrementado, ¿no? Entonces, si vemos el PIB per cápita, podríamos decir, no, pues somos un país que se está desarrollando, ¿no? En el caso de América Latina, o somos una región, porque este es un dato de América Latina, somos una región que se está desarrollando porque hay un mayor PIB per cápita, ¿sí? Pero el punto es que también se están sobreexplotando los recursos naturales y esto nos está llevando a tener un mayor déficit ecológico, ¿no? Esto es de los impactos. Y aquí vemos la huella ecológica también de América Latina, cómo se ha ido incrementando, sobre todo la de carbón, ¿sí? En el lado, de un lado vemos el per cápita y del otro vemos por número de tierras, ¿sí? Y vemos cómo la biocapacidad pues también ha ido disminuyendo, ¿sí? Bien, ya para cerrar, ¿cuáles son las conclusiones de esta presentación? Pues esto que yo he mencionado, ¿no? Que a nivel general, lo que hemos visto en la solución de los problemas de contaminación, los problemas ambientales, sobre todo desde la década de los 70, con esta crisis que se da en ese momento, pues son políticas públicas llevadas a cabo desde la economía ambiental o denominada economía verde, ¿sí? Lo cual nos ha generado pues esta deuda externa, en el caso de América Latina, esta mayor deuda externa, lo cual ha llevado a una deuda ecológica y esto a su vez una mayor financiarización. ¿Sí? Ya no hablemos ni siquiera de privatización, de financiarización, ¿sí? Y esto se lleva en un espacio global, ¿no? En un espacio económico que está organizado, ¿sí? Por lo que veíamos de este interés de las grandes naciones en un espacio geopolítico en donde hay un interés por ciertos recursos estratégicos, ¿sí? Para la reproducción de este metabolismo social o de estas ventajas comparativas, ¿no? Y en este campo, espacio económico organizado, pues están estas relaciones entre distintos actores. ¿Se acuerdan que yo mostraba cómo estaba todo este entramado, ¿no? De actores, de empresas, de inversionistas financieros, de los mercados, ¿sí? Pero también de los gobiernos, ¿sí? Que de alguna manera están pues operando en estos países en desarrollo, como es el caso de América Latina, y que están, pues, en algunos casos privatizando, concesionando, ¿no? Estos territorios para la sobreexplotación de recursos naturales, lo cual me produce un desarrollo geográfico, pues, desigual. ¿Y qué es lo que vemos en los países centrales y en algunas economías en desarrollo? Pues que se genera este despojo para la acumulación, es decir, grandes grupos económicos que se apropian de estos bienes naturales, la obtención de grandes rentas, ¿sí? Una reproducción ampliada del capital en tiempos de escasez y crisis de sobreacumulación. ¿Se acuerdan cómo mostraba yo cómo justamente en periodo de COVID el precio de los alimentos incrementaba a pesar de esta escasez, ¿sí? En el caso del agua? Y lo que vemos en las economías periféricas, como es el caso de América Latina, pues es una expoliación del sistema capitalista, una privatización de servicios que antes eran del sector público, pasan a ser de parte del sector privado, una mayor extracción de bienes naturales, un acaparamiento de tierras, y esto puede ser a través de medios legales o ilegales, ¿no? Se recurre incluso a la violencia para hacerlo, y esta sustracción de lo que ya hablaba yo, este extractivismo de grandes volúmenes de recursos naturales sin ni siquiera procesar, sino solamente exportarlos, estos enclaves territoriales para obtener rentas y estos impactos ambientales a los cuales se les utiliza o se lleva a cabo esta economía verde o economía ambiental para tratar de solucionar estos problemas. Y bueno, finalmente, muchísimas gracias por dejarme compartir esta presentación. Muchísimas gracias, doctora Vania. Antes de empezar con las preguntas y comentarios, para quienes nos acompañan aquí en Zoom, les vamos a dar dos opciones. Una es, en la parte de abajo de la pantalla, ustedes tienen una carita que dice reacciones.
pueden seleccionarla para levantar la mano y poder llevar un orden para que hagan sus preguntas ustedes con su propia voz. O bien, si tienen problemas con su micrófono, pueden dejarnos la pregunta en el chat y con gusto la leemos y la respondemos. Y para quienes nos acompañan en Facebook, igualmente pueden escribir sus preguntas en la sección de comentarios y las traemos de este lado. Mientras ustedes se animan a hacer alguna pregunta o algún comentario, les queremos extender la invitación a la cuarta conferencia de este ciclo, titulada La gobernanza electoral y unos apuntes sobre la revocación del mandato, que será impartida por el profesor Luis Eduardo Medina Torres. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario para la doctora Vania? Desde Facebook nos preguntan, ¿se ha hablado de la financiarización de los alimentos? ¿Se puede hablar de la financiarización de la salud? Pues sí, ¿no? Recientemente, bueno, no sé si van a las preguntas, o contesto esta. Si quiere irla contestando, por favor, mientras nos llegan claro las demás. Sí. Pues sí, ¿no? Lo que estamos, por eso justamente yo hablaba acerca del contexto en el cual estamos, ¿no? Esta pandemia del COVID, lo que estamos viendo, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? Todas estas grandes empresas transnacionales que de alguna manera, pues están, estas farmacéuticas, ¿no? Y estos laboratorios que de alguna manera están, tienen, digamos, o son dueños de estas tecnologías para producir las vacunas, pues lo están haciendo también a través de los mercados financieros, ¿sí? Todas estas empresas cotizan en las bolsas de valores, ¿no? De las bolsas de valores de los países, digamos, desarrollados, como es el caso de Estados Unidos, y ante la escasez y la necesidad, la alta demanda que estamos teniendo, ese es un ejemplo, ¿no? Pero puedo dar muchos otros ejemplos, ese es solamente un ejemplo en el caso de las vacunas, ¿sí? Cómo todas estas empresas pues aprovechan esas necesidades de escasez y de demanda de estas vacunas, de estos adelantos tecnológicos y de estas patentes, si lo queremos ver así, pues para obtener grandes ganancias en los mercados financieros a través, digamos, de la compra y venta de estos productos. ¿Sí? Mencionaba yo no solamente el mercado de derivados, está el mercado de capitales, está el mercado de deuda, ¿no? En el mercado de capitales, pues se financian, compran y venden, ¿no? Fusionan y adquieren las grandes empresas, ¿sí? En el mercado de deuda, pues están buscando mayores financiamientos o apalancamientos, ¿sí? Estas empresas para llevar a cabo también, digamos, sus procesos productivos, pero esto lo están aprovechando también para especular, ¿sí? Con estos bienes y servicios que de alguna manera son escasos, ¿no? Hablaba yo de la privatización de los servicios públicos como un esquema que se está utilizando en América Latina y en general en el mundo, ¿sí? Pero con graves consecuencias en América Latina a través de las asociaciones público-privadas, que esto es, digamos, darle la gestión de ciertos servicios públicos a ciertos entes económicos, ¿sí? Lo podemos ver en el caso de la energía, ¿no? Por ejemplo, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Repsol, entre otras empresas estadounidenses y de origen, digamos, de países desarrollados, pues también están especulando en los mercados financieros con estos bienes y con estos servicios, ¿no? Entonces, y además tienen asociaciones público-privadas, en el caso de México y de América Latina, por ejemplo, para gestionar ciertos servicios públicos, como podría ser el caso de la energía, pero también en otros sectores, como es el caso de la salud. Habría que señalar, por ejemplo, la biopiratería, ¿no? O sea, estos adelantos, por ejemplo, tecnológicos en medicina, ¿no? En medicina, digamos que ya tuvo un proceso, digamos, científico y tecnológico, ¿no? Y de innovación, pues de dónde se están apropiando estos conocimientos, ¿no? Y esa es una forma de privatización y de financiarización también de estas grandes empresas que no se visibilizan en los mercados financieros, pero que ahí están, ¿no? De alguna manera comerciando o aprovechando,
digamos, estas ventajas comparativas que adquieren en estos espacios y en estos territorios, ¿sí? Para poder generar mayores ganancias en el corto plazo. Entonces, sí podríamos estar hablando de una financiarización de la salud y el mejor ejemplo que estamos viendo es el de las vacunas. Tenemos dos preguntas que nos están haciendo aquí en Zoom. Lizeth nos pregunta, ¿por qué no hay una regulación legal clara sobre la apropiación de los bienes naturales y comunitarios? Y también, ¿qué tan preocupante es que México importe maíz, ya que las cosechas son ricas en esta materia prima? De acuerdo. Sí, muchas gracias, Lizeth, por la pregunta. Mira, yo creo que el problema no es que no haya una regulación, sino para quién está hecha la regulación, ¿no? Es decir, acuérdense que yo hablaba de este conglomerado de intereses que no solamente son privados, ¿no? También están los gobiernos y están los intereses de los gobiernos, pues, locales, pero también federales, ¿no? Entonces habría que preguntarnos para quiénes están hechas estas leyes, ¿no? Por ejemplo, las áreas naturales protegidas, ¿no? Que es un tema que está muy en debate. Si efectivamente estas áreas naturales protegidas que están dentro de la ley están beneficiando pues a las comunidades o a la población o están beneficiando más a intereses privados, ¿no? Que utilizan, por ejemplo, estas áreas naturales protegidas para, ¿cómo se llama?, extraer conocimiento, ¿no?, de esta biodiversidad y, por ejemplo, producir las medicinas, ¿no? Ese es como un ejemplo. Entonces, habría que preguntarnos más bien para quiénes están hechas estas leyes. No es que no haya leyes, sino para quiénes están hechas estas leyes. ¿Por qué es preocupante que México importe maíz? Por lo que estoy comentando, ¿no? Si bien somos grandes productores de maíz blanco, somos grandes y exportadores de maíz blanco, somos grandes importadores de maíz amarillo. El maíz amarillo es el que me sirve para la agroindustria, ¿sí? Pero ¿quiénes están utilizando este maíz amarillo? Pues las grandes empresas de la agroindustria, ¿sí?, que están produciendo estos bienes o estos productos, estos alimentos que están ultra procesados, ¿sí? Y que obviamente esto tiene consecuencias sobre la salud. Ahí otro ejemplo de la financiarización de la salud, ¿sí? Porque te venden alimentos ultra procesados que tienen consecuencias pues sobre la hipertensión, la diabetes, ¿no?, la obesidad, que justamente fueron parte de los problemas que vimos en el COVID, ¿no? Estas comorbilidades, que afectaron más los problemas de muerte, ¿no?, y de enfermedad por COVID. Y ese es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, por eso es preocupante. Eso en términos de salud, en términos sociales, ¿no? Aparte de que estas grandes empresas agroindustriales, lo que yo decía, hay una relación directa entre mayor consumo de agua, ¿sí? Lo que estamos viendo en California, por ejemplo, ¿sí? Pero también lo estamos viendo en México, y un mayor consumo de energía, ¿sí? Y esto significa despojo de territorios también en este sector de la agroindustria. Entonces, y aparte, por ejemplo, estos cereales que se producen en México, pues ya tienen dueños, ¿no?, por parte de estas grandes empresas transnacionales que a partir de la revolución verde y de estas tecnologías de innovación para producir más en poco tiempo, pues se adueñan de esta producción excedentaria y especulan en los mercados financieros, incrementando a su vez el precio de los alimentos, lo que yo un poco explicaba, ¿no? Y que lo vimos en la pandemia y que lo estamos viendo recientemente con este periodo inflacionario que estamos viendo también a nivel global, ¿no? Pero en México en ciertos productos como el energético y el de los alimentos, porque somos grandes importadores de estos bienes y servicios. Tenemos otra pregunta de Leslie. Mi comentario es, por ejemplo, es importante la producción de bienes y servicios en la industria farmacéutica. En el caso de la elaboración de las vacunas, los diferentes tipos de vacunas provocan reacciones a nuestra salud. Sí, ¿es un comentario o...? Creo que es más bien un comentario Un y no tanto comentario. una pregunta. Sí. Sí, es lo que yo comentaba, ¿no? Un poco, estas grandes empresas, ¿no?, están aprovechando el problema de COVID, los problemas de escasez, de alta demanda,
¿no? Y se apropian, ¿no? A su vez de las vacunas, ¿no? ¿Quiénes son los países que han tenido menos acceso a las vacunas? Los países menos desarrollados, ¿no? Y habría que ver quiénes están vendiendo, qué empresas y qué países están atrás de estas vacunas, de estos desarrollos tecnológicos, y que a su vez pues están generando grandes utilidades a partir de la venta, ¿no? Hacia países menos desarrollados. Desde Facebook, Wendy nos escribe el siguiente comentario. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Aún trato de entender todo lo que implica la privatización, pues suena muy preocupante para nuestro futuro como país. Saludos. Muchas gracias, Leslie. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Mientras se animan, les recuerdo la invitación a la conferencia que tendremos el próximo 23 de marzo, la gobernanza electoral y unos apuntes sobre la revocación del mandato, que será impartida por el profesor Luis Eduardo Medina Torres. Si no tuviéramos más preguntas ni más comentarios, antes de agradecerle otra vez a la doctora Vania, me gustaría invitarles a quienes nos acompañan aquí en Facebook, aquí en Zoom, que por favor prendan su cámara un momentito para tomar la foto del recuerdo. Tenemos una pregunta más que nos está llegando desde Facebook. Elizabeth pregunta, ¿qué recomendación da para el gobierno federal ante el ingreso de las empresas transnacionales y cuáles son las consecuencias a futuro? De acuerdo, muy bien. Bueno, pues creo que estamos en pleno, digamos, debate, ¿no? De justamente de cómo algunos sectores estratégicos en México ahorita están teniendo algunos cambios, por ejemplo, la reforma energética, ¿no? La reforma eléctrica que estamos viendo, ¿no? Con esta cuestión de tratar de poner límites al sector privado en la producción de energía, ¿no? Digamos que hay algunos cambios que van surgiendo, ¿no? Pero obviamente también hay contrapesos, hay muchos intereses privados, ¿no? Intereses de otros países, de otras naciones, por seguir manteniendo este control sobre ciertos recursos naturales. Entonces, creo que hay políticas públicas que ya se están llevando a cabo con el actual gobierno, sí, con el actual gobierno de Morena, ¿no? La 4T, sí, en estos sectores que son sumamente importantes, sí, como el energético, pero todavía hay muchísimas cosas por hacer, ¿no? Y con esto hablo justamente de la primera pregunta que me decían, la parte de la regulación, ¿no? Habría que revisar, digamos, toda esta regulación existente con respecto al agua, con respecto a los recursos forestales, los recursos naturales, y cambios que se tendrían que estar haciendo justamente para tratar de limitar este ingreso, digamos, desmesurado que ha habido de los grandes intereses privados sobre estos recursos naturales. Sí, tan solo con el sector eléctrico, pues hemos visto, ¿no? Cómo han reaccionado, ¿sí? Ante seguir manteniendo este control sobre estos recursos estratégicos. Entonces, me parece que el camino va bien en ese sentido, pero que aún faltan muchas cosas por hacer en términos de regulación, en términos de políticas públicas y en términos de resistencia, ¿no? Y aquí no solamente toca a los gobiernos, toca también a la población, a la ciudadanía, justamente resistirse, ¿sí? A estos grandes megaproyectos. Cabe señalar que muchos de estos megaproyectos se han detenido gracias no al gobierno, sino a la ciudadanía que no ha permitido, a la población que no ha permitido que se instalen, ¿sí? En estos territorios. Entonces creo que es un trabajo que no solamente le toca al gobierno, sino nos toca también a nosotros como población, como ciudadanía, estar haciendo. La otra pregunta no la recuerdo. Guadalupe, ¿eran dos o era solamente una? Era solamente una, pero también tenemos algunos comentarios que nos están llegando aquí por el chat de Zoom. El primero es de Elsa Jiménez. Parece que la vía para enfrentar la privatización es que el Estado tome la batuta, pero esto no ha frenado la adopción de modelos extractivistas. Suampa y Acosta, por ejemplo, critican que los gobiernos de izquierda continúen con este modelo. ¿Qué otras opciones hay? Sí, sí, justamente por eso lo mencionaba, ¿no? No solamente son los gobiernos. Esta visión del control del Estado
sobre los recursos naturales en América Latina, en muchos países lo que ha generado es este neoextractivismo, ¿sí? Es decir, el control de los gobiernos en estos recursos para seguir explotando, seguir extrayendo, ¿sí? Y poder allegarse de mayores recursos en divisas, ¿no? En impuestos y poder llevar a cabo el presupuesto público. Por eso decía yo que no solamente es una tarea de los gobiernos, obviamente tiene que haber un cambio de paradigma, ¿no? En la forma en la cual se han llevado las políticas públicas en América Latina, ¿sí? Y no este neoextractivismo, ¿sí? Pero también en el caso de la población, ¿no? Hay otros movimientos que están surgiendo en América Latina desde las comunidades, ¿no? Como la economía social solidaria, por ejemplo, ¿sí? En la cual pues están surgiendo estas nuevas formas, ¿no? De generar otro tipo de proyectos que sean pues más acorde a esta población, a esta comunidad y que están hechos pues desde eso, desde abajo, no desde arriba, ¿no? Pero esto también implica pues un proceso que no es de corto plazo, es un proceso de largo plazo, ¿no? Y pasa por un proceso de negociación también entre las comunidades, los gobiernos locales y los gobiernos federales. Por eso yo llamaba no solamente a decirle o a pedirle al gobierno que tomara, digamos, apropiación a través de los recursos naturales, sino que nos toca también a nosotros como población y como ciudadanía ser parte de estos procesos, ¿no? Y exigir que efectivamente sean respetados nuestros recursos naturales y estos territorios en donde se están llevando a cabo estos megaproyectos. Josué nos escribe, ahora que menciona la parte política, comparativamente estamos perdiendo o recuperando capacidad en el control de los recursos. La ausencia de regulación en otros años posibilitó la depredación, pero ese impacto en lo social queda pendiente para evitar los conflictos. Sí, yo creo que en algunos aspectos estamos recuperando y en otros aspectos estamos perdiendo, ¿no? Yo hablaba, por ejemplo, del sector energético, ¿no? Hay una iniciativa por recuperar este sector estratégico, ¿no? Pero por el otro lado, en el sector de los alimentos, yo ahí todavía no veo algo muy claro, ¿no? Esta cuestión de las etiquetas, por ejemplo, ¿no? A los productos que son ultraprocesados y que tienen exceso de sodio, de azúcares, etcétera, y que causan problemas a la salud, pues no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Recientemente yo veía una noticia en donde un poco se jactaban de que estábamos teniendo mayores exportaciones, que por fin estábamos teniendo un superávit, ¿no? En el sector agroalimentario. Entonces, había que ver cuáles son las consecuencias de este superávit alimentario, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con estas grandes empresas transnacionales que, como lo dije, están operando en nuestros países y que de alguna manera también hay una mayor extracción de energía, de agua y de alimentos? Entonces, creo que por un lado estamos recuperando, pero por el otro lado también estamos perdiendo, pero aquí hay una serie de intereses, ¿no? Que no solamente son políticos, sino que también son privados y también en algunos casos son de cierta población o de ciertos ciudadanos. Entonces, es ahí ese poder de negociación, estos contrapesos que se van generando y que van permitiendo avances en unos sectores, pero retrocesos en otros sectores, ¿no? En el caso energético, por ejemplo, desde el periodo, sobre todo de Vicente Fox, Felipe Calderón, se hicieron regulaciones específicas en el sector energético, o sea, regulación había, pero es lo que yo decía, ¿a quién beneficiaban esas leyes? ¿Sí? Toda esa reforma energética que se llevó en ese periodo y que había leyes generales y leyes, digamos, más particulares, pues estaban beneficiando a este sector privado, ¿no? Y estas empresas que yo ya he mencionado. Entonces, creo que hay pesos y hay contrapesos. En algunos casos se avanza, pero en otros casos también se retrocede. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene algún comentario? Néstor escribe, excelente ponencia. Mi participación es sobre las comunidades indígenas Usachi que recuperaron el control de un bosque en Sierra Juárez por la vía política. ¿Estos proyectos son una vía viable? Sí son una vía viable, ¿no? Creo que es lo que yo comentaba, ¿no? Estos movimientos sociales en algunos casos son los que han evitado estos megaproyectos, pero también es cierto que hay una grave violencia, ¿no?
hay, digamos, pues muchas muertes, ¿no? Por gente, o de gente más bien, que ha evitado estos proyectos, de luchadores sociales, que ha tratado de evitar estos megaproyectos que de alguna manera deterioran sus propios recursos naturales. Entonces, sí es una vía política, sí la es. El problema es la violencia que se ha generado alrededor, ¿no?, de estos movimientos sociales, y que no es culpa de los movimientos sociales, ¿no?, sino de este Estado de Derecho, de esta violencia que se ha generado, y que no hay un Estado de Derecho que proteja a estos movimientos sociales. ¿Por qué? Porque atrás hay intereses, ¿no? Intereses que no solamente son privados, que también son públicos, ¿sí? En estas alianzas que de repente vemos, alianzas público-privadas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Pues parece que no, que ahora sí de veritas, ¿no? Nuevamente les pido... Hola, perdón, ahorita que mencionaba justamente el compañero con respecto a los bosques, me acordé que estaba surgiendo la nota sobre el aguacate en Michoacán y cierta comunidad que ya tomó el control de la región. Entonces, por esa parte es lo de los conflictos. Querrá decir que entonces los gobiernos no están teniendo esa capacidad por vinculación, por diferentes cosas, y la sociedad va a tener que organizarse para recuperarlo, o qué podemos hacer. Lo que nos has expuesto ha sido maravilloso porque nos has desgranado la parte económica, social, pero ya en la interacción colectiva, híjole, está muy pendiente eso. Sí, yo creo que es una cuestión pendiente, porque aparte no solamente están los grupos militares, están los grupos del narcotráfico, ¿no? Y eso también está muy presente en estas comunidades. Incluso en muchas de estas comunidades la población es parte, ¿sí?, de estos grupos del narcotráfico, no porque esté de acuerdo, sino porque son obligados, ¿sí?, automáticamente por estos grupos del narcotráfico. Entonces hay un asunto pendiente ahí, que es la seguridad, ¿sí?, y que todavía el gobierno actual no ha podido, ¿sí?, contrarrestar estos problemas que no son de ahorita. O sea, no es que se le estemos echando la culpa al actual gobierno, sino que viene de muchísimos años atrás, ¿no? Entonces me parece que sí es un asunto pendiente, ¿no? Lo idóneo pues sería que se les respetara, ¿no?, a partir de la ley, de los gobiernos, estos territorios, a esta población, ¿sí?, a estas comunidades. Pero la realidad no es esa, ¿no? De ahí que haya estos conflictos sociales, este metabolismo social que se genera alrededor de estos megaproyectos. Pero creo que hay otros intereses ahí que a lo mejor no los mencioné, pero que están ahí, que es un asunto pendiente, ¿no? Y que muchas veces rebasan a los propios gobiernos, o que en algunos casos están coludidos. Y no hablo de del gobierno federal, hablo de los gobiernos estatales, incluso de los gobiernos municipales. Entonces me parece que sí va más allá y que es más compleja la situación. Muchas gracias, doctora Vania. Ahora sí les pido a quienes nos acompañan aquí en Zoom que por favor prendan sus cámaras un momentito para poder tomar una foto. Nos hubiera gustado poderlo hacer de manera presencial, decirles acérquense, sentir un poquito el calor humano, pero bueno, no podemos, y esta es la forma que tenemos de hacerlo. Tenemos un invitado especial, ya lo vimos ahí, famoso, por cierto, el invitado. Muy bien, colega Luis Guillermo, que traes tu invitado, excelente. Ya que estamos presumiendo, para quienes son de la UAM Iztapalapa, les quiero presumir aquí a nuestro invitado. Cierto, Guamito está presente con nosotros. Guamito nos da su aprobación para que vean que las conferencias están supervisadas. Carolina, Cintia, perdón, dile que se acerque, que también está presente. Cintia Díaz, es que alguien ahí saludó. Alguien estaba ahí contigo saludando, que se acerque a la foto. Le da pena. ¿Cómo no? Agradecemos la conferencia y por eso queremos la foto, porque es un punto gráfico patente del interés, de la didáctica que nos fue dando y que todos aprendemos justamente. Entonces, pues, ojalá que se acercara. Pero muchas gracias. Sí. Pues van a ver, sonrían,
Va la primera en 3, 2, 1. ¿Otra más? Ok, ahí vamos otra vez. 3, 2, 1. Muchísimas gracias. Nuevamente les invitamos a nuestra cuarta conferencia, la gobernanza electoral y unos apuntes sobre la revocación del mandato por el profesor Luis Eduardo Medina Torres. Les queremos agradecer mucho a quienes nos acompañaron el día de hoy, pero en especial a nuestra ponente, la doctora Vania. Gracias, doctora, por tomarse un ratito de su tiempo para compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por su presencia y por las preguntas. Muchísimas gracias a todos y todas. Que tengan una excelente tarde.